Hola, ¿qué tal, queridos todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast. Mi nombre es Marilú y, como siempre, estoy con Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien. Ambos somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social. Y pues bueno, en este nuevo capítulo Luis nos dirá qué vamos a hacer. Bueno, al séptimo día resucitó de entre los muertos. Morí de un coraje, sí, hace unas semanas y unos 7 días y ya resucité. Estamos aquí para hacer este capítulo. Si se pregunta por qué no salió el capítulo de la semana pasada, bueno, este capítulo que debía salir la semana pasada, esta vez no fue por fallos, hay que decirlo. Como ya saben, Marilu es de México, yo soy de Perú, y bueno, ambos tuvimos celebración de fiestas electorales, por decirlo así. Entonces, bueno, al margen de cualquier resultado que nosotros tengamos en mente o de la política, este espacio no es para fomentar nuestras ideas políticas, cada uno las tiene, pero no es para eso. Entonces, al margen también de los resultados que salieron justamente el mismo día, ¿no? El mismo día que salieron esos resultados, digamos que teníamos cosas que no queríamos decir aquí en el podcast. Entonces, muchos están esperando obviamente que hablemos de libros y todo eso. Y está bien, para eso es este espacio, y por eso no quisimos sacar el capítulo, porque sentíamos que tal vez íbamos a decir algunas cosas que no tenían nada que ver. De hecho, todavía yo tengo ese miedo, la verdad. Soy muy sincera en eso. Sí tengo miedo con respecto a eso por el tema del capítulo. Pero voy a tratar de no hablar absolutamente nada de política, ni mucho menos. Pero bueno, miren, una de las cosas que la idea que tanto Luis como yo tenemos en Literando Podcast es que podemos cambiar nuestra manera de pensar con respecto a nuestros países, a nuestra nación, a Latinoamérica como tal. Y una de las formas es conocer la historia, otra es abrir la mente y otra saber cuestionar lo que nos están diciendo. Entonces, Literando Podcast tiene un propósito, el propósito de cambiar pensamientos, de cambiar ideas. Y pues realmente es nuestro pequeño granito de arena para cambiar al mundo, no es otra cosa. Y bueno, vamos a empezar con el libro ya, que es para lo cual muchos están viendo este video y también para lo cual vinimos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el título, que es Huasipungo, que es de Jorge Icaza Coronel, el cual es un escritor colombiano. Huasipungo es una novela corta, nos narra la historia justamente de una comunidad que vive y trabaja dentro de las tierras de un hacendado. Y bueno, digamos que vamos explorando cómo se les vende la idea a estos habitantes del progreso y cómo esta idea es fomentada por altos mandos para hacerlos trabajar, y luego este progreso digamos que ya no llega del todo. Entonces, ya si leen la novela se van a dar cuenta que hay pues diferentes temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos ya a entrarnos a los personajes. Así es. Pues empezamos con Kunchi, que es la esposa de Andrés. Uh-huh. Y que es una indígena originaria de Ecuador. Es una mujer que es fuerte, le gusta trabajar, le gusta atender a su marido, con las ideas obviamente de su región, de cómo fue educada, de su nacimiento, de todo su entorno, muy arraigadas, muy temerosa de que le pasen cosas malas, pero pues al mismo tiempo pues apoya a su pareja y pues trata de dar lo mejor de sí. Claro, representa muy bien la imagen, bueno, que se tenía de este indígena un tanto sumiso, ¿no? Obviamente, como lo mencionas, apegado a esa crianza que ella ya había llevado. Sí, hay muchos abusos que se cometen en esta novela y también con respecto a ella, bueno, sobre ella. Y muchos pensarán, oye, pero ¿por qué tal vez no denuncia estos abusos o por qué no se revela? O sea, estamos hablando de una época muy complicada, estamos hablando de inicios del siglo XX, en primer lugar. Y en segundo lugar, como lo mencionas, la forma de educación, ¿no? Y otro también, la codependencia económica también. Y bueno, pues también unas cosas de la época es infundir miedo y para así pues someter a la gente, ¿no? Y vemos cómo ella realmente, pues sí,
tiene ese miedo y la controlan de tal manera para el beneficio de unos cuantos. Exacto. Hasta cierto punto también como que muestra un poco el carácter, ¿no? También es un personaje que no es netamente sumiso, como le digo, sí en su mayoría, en la mayor parte del tiempo que se lo ve que se la ve dentro de la novela, pero también muestra parte del carácter, ¿no? Sí, obviamente es una mujer con carácter, pero como lo hemos dicho aquí, la educación nos marca y nos marca mucho. Y desgraciadamente, muchas veces no es tan bueno para nosotros, ¿no? Llevar esas ideas o esas cuestiones a nuestras vidas, porque muchas veces nos perjudica más que lo que nos puede ayudar. Uh-huh. Bueno, el siguiente personaje es el cura de esta localidad, el cual, bueno, dentro de la obra, al menos yo siento que viene a representar una gran parte de lo que es la iglesia. Tal vez no en su totalidad, y probablemente muchos no estén de acuerdo con mi opinión, pero viene a representar una gran parte, sobre todo la parte de la avaricia. Mira, ya como cura es representante de la iglesia y pues sí, representa todo lo que es la iglesia y todo lo que conlleva, ¿no? Ahora, de que sí, muchos sacerdotes, no voy a decir que todos, son muy avariciosos, sí lo son, ¿no? Entonces, como humanos, pues cometemos errores, pero hay ciertas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo y sobre todo que te digan, si no haces esto, Dios te va a castigar. O Dios te castigó por hacer esto o lo otro. Eso es como, no se supone que es un Dios de amor y me va a castigar por algo tan pequeño o por esta cosa que yo hice o que yo dije. Entonces, sí, nuestros padres cuando somos pequeños llegan a castigarnos, pero no a ese grado, ¿saben? Claro, y además este cura viene a representar ese clasismo, porque realmente tiene un discurso muy clasista de yo puedo hacer lo que quiero porque tengo el poder del clero y lo cual me protege y tengo asociación con otros políticos dentro de esta localidad y tú no, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Y claro, por otro lado también como lo mencionas, infundir el miedo, ¿no? El hecho de ya representarte esa imagen divina, la cual te puede o premiar o castigar, dependiendo de qué tan buen ciudadano, podríamos decirlo, económicamente eres. Sí, lo peor del caso que a veces, digamos que las personas que están en un nivel más alto ocasionan ciertas circunstancias para los indígenas un tanto, pues, crudas, ¿no? Y desagradables. Y lo que hace el cura es decir, Dios mandó su castigo sobre ustedes por no obedecer y sobre todo por regatear, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí da un poco de coraje que usen esa imagen cuando se supone que la imagen de Dios pues es de un Dios amoroso, de un padre como tal, y pues a tu papá no le tienes miedo, o sea, sabes que si haces algo mal te va a regañar y te va a castigar, pero a final de cuentas puedes llegar y abrazar, besar a tu padre y estar bien con él, jugar, vacilar, lo que tú quieras, ¿no? Es que justamente por eso te venden esta imagen del Dios Padre, porque dicen, oye, si te portas bien, vas a tener la gracia de este padre, vas a tener el perdón de este padre. Si te portas mal, este padre te va a castigar. Sí, pero lo peor del caso que en este caso pues nunca reciben la gracia, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la cuestión, que nada más infundan el miedo y con la esperanza de algo mejor, que ese mejor no llega y nada más son desgracia tras desgracia que lo único que hacen es que tengan miedo y así poderlos manipular. Y la verdad, es un tema bastante complejo, bastante complicado. Da mucho coraje, la verdad, ese tipo de abusos. Sí. Entonces, digamos que el cura uno lo termina odiando. Sí. La verdad es que dentro del libro y fuera hay algunas personas que se merecen todo el repudio. Sí. Pero bueno, dejando estos personajes, digamos que son personajes secundarios, aunque en realidad hay una gran variedad de personajes secundarios, pero por falta de tiempo vamos a hablar sobre esos dos. Y vamos ya a los dos personajes principales.
El primer personaje es Alfonso Pereira. El hacendado, el señor dueño de las feudal. tierras. Pues mira, es una persona que tiene sus mismos problemas, sus deudas, y que en un principio él quería seguir como su papá manejaba su hacienda, que fuera un tanto benevolente, pero digamos que el ser benevolente no le alcanzaba, ¿no? Para pagar todas sus deudas y los impuestos y los préstamos. Y pues le dan la grandiosa idea de someter a los indígenas, para poder que llegue un asociado gringo y se apodere de esas tierras, se apodere de los indígenas y haga su voluntad. Vamos poniendo por partes. En primer lugar tenemos esta imagen de Alfonso Pereira, entre comillas benevolente, porque no puedo decir benevolente, o sea, digamos que estaba completamente despreocupado de esas tierras. Y claro, hasta cierto punto, sí, o sea, si había cosecha y sobraba algo, le daban a los indígenas. Pero digamos que él no estaba totalmente relacionado, él vivía en la ciudad y tenía sus deudas y todo. Pero justamente eso es lo que sucede, estas deudas y también, bueno, lo que había pasado con su hija, que había salido embarazada. Resulta que esto lo usa como justificación para empezar a tratar mal a los indígenas y ya dejar de darles el apoyo, pagarles una miseria y claro, es sobreexplotarlos, ¿no? Con sus propios intereses. Sí, puede tener toda la deuda que quiera, pero finalmente esa deuda no se la buscaron los indígenas, se la buscó él. Él solito se la busca, la verdad. Muchas veces no conocemos nuestros límites o pasamos nuestros límites sabiendo que estamos pasando esos límites y después nos estamos tronando los dedos, ¿no? ¿Y ahora cómo voy a hacer para cubrir esto o para cubrir lo otro? Entonces, pues realmente si vas a querer tener una vida diferente a lo cual te alcanza, pues te va a llevar a tener deudas, ¿no? Uh-huh. Y nadie tiene la culpa más que tú mismo. Entonces, sí, empieza a tratar mal a los indígenas y empieza a ver la forma también de exprimirlos al máximo, de que den más de lo que pueden. Y lo más curioso es que decía que les pagaba 10 centavos el día. Y lo decía como si les estuviera pagando una millonada. Pues la verdad, no sé cuánto fuera en la época, pero no creo que pase de 10 pesos al día, ¿no? Algo así. Son pesos mexicanos. Sí, pesos mexicanos, hablo de pesos mexicanos. Algo así, ¿no? Y aún así, pues es muy poco, ¿no? Entonces, pues si dices, oye, a ver, espérate, ¿no? O sea, si vas a pagar, paga un sueldo bien, ¿no? Da prestaciones, algo. Da una motivación para que ellos te trabajen bien y te sean leales. No a golpes, no a gritos, no a amenazas, o sea, algo diferente. Pero el Señor no lo hace. Pero también era algo que se acostumbraba en la época. A pesar que se supone que ya no había esclavismo como tal, pues seguían tratando a los indígenas como esclavos, ¿no? Y como escoria, cosa que la verdad da mucho coraje. Es que justamente es implantar este nuevo método. Y te lo decía con base a este meme que salió de Megamente, en el cual dice, yo no lo llamo, sale el villano diciendo, yo no dije que lo salvé, simplemente es un cambio de administración. Justamente ocurre lo mismo, o sea, no te están dando la figura de esclavo como tal, porque no son esclavos, no están encadenados, no se los, en teoría no se los asesina por rebelarse, pero claro, es otra figura en la cual dicen, ¿sabes qué? Yo te doy mis tierras, trabájalas y te doy el derecho ahí de que vivas, pero todo lo que saques de la tierra es para mí y te doy una parte simplemente. Entonces, no está clasificado dentro de la esclavitud, pero si te das cuenta, es una evolución de... Sí, o sea, es lo mismo. A final de cuentas, la persona no es libre para realmente trabajar una tierra y ganar de ella como tal, como se debería de ganarle, ¿no? Si no está ganando lo que sobra. O sea, uh-huh. Perdón, ¿de parte de quién? Y otra de las cosas que el Señor pasa ciertas circunstancias que cuando ve que las cosas se están poniendo mal, empieza a
piensa y su discurso es de qué va a pensar mi tío, qué va a pensar el extranjero que viene. En este caso nos hablan de un gringo, pero empieza a decir, ¡oh, la nación! ¡Oh, la patria! Oh, y se empieza a quejar que qué va a ser de la patria y del país. Y pues obviamente ese tipo de discurso motiva a los indígenas a decir, bueno, pues voy adelante, ¿no? Si es por mi patria, si es por mi país, si es por mi pueblo, pues voy, ¿no? Y pues ¿cuál? O sea, no realmente no era por la patria ni por el país, era por el beneficio de unos cuantos, nada más. Sí, o sea, mira, si llega una empresa y claro, va a pagar impuestos y todo lo que tú quieras, sí, va a beneficiar económicamente al país, pero finalmente, seamos claros, realmente todo lo que llega a recolectar un país llega a manos de todos los ciudadanos, incluso los más pobres. No. Solamente lo dejo ahí. Cuestionemos eso. Nada más, o sea, Sí. Con respecto al personaje, cuestionemos eso. Así que vamos al siguiente personaje. Sí, para no entrar en otros temas. Vamos con Andrés. ¿Qué? ¿Chiquiquién? Perdón, pero no le entiendo. Chiliquinga. Eso suena a grosería aquí, pero no diré Chiliquinga. nada. Chiliquinga. Es un apellido de origen quechua. Sí, me lo supongo, pero para mí es un poco complicado, ¿sabes? Me voy a desquitar en algún momento. Ya te dije. Andrés Chiliquinga es digamos, personaje principal, el cual debo decir que el escritor nos muestra un desarrollo interesante, porque empieza como ese personaje servil, ese indígena del cual abusan, la verdad, abusan, pero luego va recapacitando, va evolucionando, va cuestionándose qué sucede a su alrededor, y ya deja de ser ese personaje del cual pueden abusar para convertirse en un personaje que empieza a sublevarse. Sí, obviamente empieza a sublevarse y empieza a querer reclamar con respecto a su vida y a que ya está harto de los abusos, ¿no? Digamos que también las circunstancias lo llevan a hacer cosas que él sabe que no está bien, pero no le queda otro remedio. Lo orillan justamente a eso, ¿no? Entonces viene una contraparte del personaje que por un lado quiere hacer el bien, pero por otro lado tiene razones de pesos para no hacer lo que le están diciendo que haga, ¿no? O para hacer algo que se considera socialmente malo, incorrecto, inmoral. Uh-huh. ¿Por qué? Porque finalmente, como lo mencionas, todos estos factores moldean al personaje para que lleve a cometerlos. No estamos justificando nada. Simplemente decimos que la realidad que nosotros tenemos no es la misma que tienen otras personas, y sobre todo personas que han sufrido mucho abuso. Justamente, y lo hemos dicho aquí, que debemos de ser empáticos y ponernos en el zapato de otra persona para poder entenderlo, ¿no? Y pues para nosotros va a decir, oye, no, es que eso no es. Sí, pero tú no has vivido esa situación y no has estado en esta situación como para saber qué harías. Tienes que estar en esa situación para saber cómo vas a reaccionar. Y sobre todo el abuso que el hombre ha llevado, ¿no? El miedo infundado, pues es que son muchas cosas. Es que, mira, no es solamente el hecho de pasar por esa misma situación, sino también haber recibido esa misma crianza, haber tenido esa falta de oportunidades, haberse visto condicionado por diferentes factores sociales. O sea, sí, el vivir esa situación es un medio, sí, pero en realidad, ya lo hemos dicho antes, es un cúmulo de diferentes factores. Entonces nos muestran a este personaje que va evolucionando con respecto a eso. Y sí, el desenlace, debo decirte que el desenlace del personaje es un tanto triste, pero hasta cierto punto me dio gusto el hecho de que no se rindiera. Obvio, o sea, por algún momento dices, está luchando por lo suyo, por lo que él quiere y por lo que él cree, y está bien. Y que no se sublevara y que no se rindiera, fue como muy aplaudible, ¿no? Sí, al final es un tanto triste, pero a final de cuentas, pues nos demuestra que no se dejó y que llegó un momento en que empezó a cuestionar a los de arriba, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Cuidado con la mosca. Sí. Ay, pero ¿por qué me la mandas a mí?
Pero bueno, vámonos adentrándonos ya a los recursos literarios de esta novela. Y bueno, nos encontramos con que la narración está hecha en tercera persona y el narrador es omnisciente. O sea, conoce muchos detalles, va, digamos, cambiando de diferentes perspectivas. Debo decir que tal vez me faltó un poco de perspectiva de algunos personajes secundarios. No significa que la novela sea mala, no significa que no haya funcionado, funcionan bien en todo, en todas las descripciones que nos dan, pero me hubiese gustado tal vez ver un poco más de cómo pensaba el tío de Alfonso, como para motivarlo a hacer eso. Me hubiese gustado saber si realmente el tío también, es Julio, ¿no? Tío Julio. El tío Julio. El tío Julio había tratado también así a algunos indígenas. Pues no lo dudaría porque una de las cosas que decía Alfonso es que ya se le había pasado el pagaré del tío Julio. Y el tío Julio cuando lo ve le dice, pues por ahí me debes algo y no te he mandado a arreglar tu asuntito. Entonces, sí trataba al sobrino, imagínate cómo iba a tratar a los indígenas. Y también creo que me hubiese gustado ver un poco más de las ideas de Mr. Chappie, el cual es estadounidense. Bueno, dicen gringo, pero supongo que es estadounidense. Pero me hubiese gustado ver cuál era su idea, porque claro, llegas a una tierra en la cual está habitada. Si bien es cierto, tal vez no conocen el concepto, de título de propiedad, pero están habitadas y simplemente vas a querer desalojarlos. O sea, me hubiese gustado saber un poco más qué piensa ese tipo de personas. Pues a ciencia cierta él pidió el terreno, ¿no? Y él no sabe si alguien vive ahí o no. Él dijo, yo quiero un terreno plano y no me importa, ¿no? Pero es que llegan a ver las comunidades y dicen, ¿sabes qué? Aquí vamos a construir nuestras casas. Entonces, oye, ¿vas a convivir con ellos? ¿O simplemente la idea es que te den el terreno limpio ya, sin saber cómo llegó a estar limpio? Justamente segundo que dijiste, ¿sabes? No creo que sea ignorante de cómo pasan las cosas. Exacto, pero no sé, se me hace interesante o al menos me cuestiono el saber qué pasa por ese tipo de cabezas. Y bueno, también nos damos cuenta que esta novela es perteneciente a este movimiento del indigenismo, el cual trata de resaltar justamente esta imagen del indígena, ¿no? Ahora, un detalle. Yo no estoy tan de acuerdo con aquellos escritores, a pesar de que hay algunos que me gustan. No estoy tan de acuerdo con esa idea de revalorizar la imagen del indígena, pero diciendo, el indígena es toda bondad, es el epítome a lo cual debemos aspirar como seres bondadosos. Yo no creo eso, la verdad. Yo creo que cada persona tenemos pues nuestro carácter también. Somos personas que estamos moldeadas en esta sociedad en la cual pasan cosas buenas y malas. Y eso es algo que me gusta de esta novela de Jorge Icaza. El hecho de que no haya idolatrado tanto la imagen del indígena, sino que nos haya mostrado pues todos sus virtudes y defectos. Un ser humano como tal. Sí, justamente, mira, eso es lo que nos muestran, o sea, todos tenemos nuestros lados buenos, nuestros lados malos, y en este caso, pues nos lo muestra Jorge Icaza de una manera muy natural y muy realista, ¿no? Y de cómo te lleva las mismas circunstancias a cometer uno u otro acto, ¿no? Y bueno, antes de entrar a los temas, me gustaría, si van a leer esta novela, me gustaría aclarar algunas cosas. En primer lugar, la novela al final tiene un glosario, el cual pues nos va diciendo, nos va detallando los términos en quechua que se usan. Porque la verdad es que está muy enriquecido lingüísticamente, sobre todo con el quechua. Pero hay personas que tal vez no lo conocen, no conocen sobre esta lengua. Es una lengua pues originaria de esta parte del oeste de Sudamérica, sobre todo en las regiones de Perú, Ecuador, Colombia, parte de Chile, Bolivia. Entonces se da esta lengua que a pesar de que tiene ramificaciones, hay similitudes entre ellas. Algunos detalles es que, por ejemplo, si van a leer la novela se van a encontrar con que además del quechua también se usan palabras que se podrían decir son del castellano, pero que tienen un poco las vocales
Invertidas tal vez, o por decirlo, mezcladas. Uh-huh. Y es que justamente en el quechua predominan la I sobre la E. Entonces, cuando una persona que es quechua hablante quiere expresar algo en el español tradicional, por lo general confunde la E con la I. Entonces también sucede lo mismo con la U. Hay muchas palabras pues que tienen la vocal U, y al momento de querer hablar en el español normal, confunden la O con la U. Entonces no decimos esto en afán de burla, ¿no? O sea, no, sino que lo decimos como curiosidad, y sobre todo para que entiendan esas partes del libro. Justamente viene eso, ¿no? Que es conjugar un lenguaje que ellos ya tenían con uno nuevo que están aprendiendo. Entonces, obviamente, pues se van a confundir y van a mezclar, pues, las letras, ¿no? Uh-huh. Y es algo muy normal y algo que suele suceder, y no es un motivo de burla como tal, o de hacer menos a una persona porque no puede pronunciar bien las palabras. Justamente esta palabra pronunciar, aquí se decía prenunciar. Entonces, pues esa es la cuestión, o sea, que confunden las vocales y terminan diciendo una por otra, y eso no es malo, al contrario, ¿no? Qué bueno que intenten hablarnos en español y no sigan, bueno, que si nos hablan en su lengua, pues no les vamos a entender absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay un detalle, en la novela se refieren a esta lengua como quichua. Hay otros que también le llaman quechua. En realidad, ambos términos están bien, simplemente depende de en qué lugar te encuentres. Por lo general se le dice quichua a esta variante que está posicionada en Ecuador, Colombia, y quechua en la parte pues de Perú y Bolivia. Ambas están bien, simplemente, como digo, depende de la localidad, ¿no? En este caso, como el escritor pues es ecuatoriano, se refiere a esta variante como quichua. De hecho, cuando busqué algunas palabras en el buscador de Google, decía del quichua. Entonces yo así de, ¿no es quechua? También, pero, o sea, ambos están bien. Qué bueno que lo aclaras, porque pues sí puede haber esa uh-huh. Confusión. Uh-huh. Y bueno, también otro detalle es que, como lo digo, también al igual, por ejemplo, que en el español en Latinoamérica, en cada país se habla diferente. O sea, es el mismo español, solo que hay algunos modismos, como lo recalcabas. También en el quechua sucede lo mismo. Hay algunas palabras que digamos que son muy similares, pero que no en una región que se hable quechua significa lo mismo que en otra. Por ejemplo, en el mismo título, la palabra guasi, de Huasipungo. La palabra guasi, en realidad, si no me equivoco, en todas las variantes del quechua significa casa. Pero, por ejemplo, hay otra palabra que es la que menciona en la novela, que es achachay. Que en ese caso, en el quichua de Ecuador, viene a ser una expresión para, valga la redundancia, para expresar frío. Pero, por ejemplo, de donde yo vengo, que es la ciudad de Cajamarca, es otra variante del quechua que se hablaba, el quechua cañaris, que al menos hasta donde yo sé, se usa para la expresión de calor, de quemarse. Entonces, digamos que fonéticamente es la misma expresión, pero son dos situaciones diferentes. Por un lado el frío y por el otro lado el calor. Sí, pues es depende, ¿no? Uh-huh. Aguacate, palta, qué sé yo. Y algunos se pelean por eso y se me hace un tanto ridículo, ¿no? Sí, es muy ridículo. Al final de cuentas, creo que más allá del lenguaje, todos somos parte de esta tierra latinoamericana, y eso es algo que, al menos en lo personal, valoro mucho. Sí, ahora pues al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, si en Perú le dicen palta, pues no voy a llegar y voy a decir, oye, aguacate, ¿no? O por ejemplo, ustedes dicen maní, nosotros decimos cacahuate. Imagínate, llego yo y le digo que si me da un cacahuate, me van a mandar no sé a dónde, van a decir que me están diciendo, ¿no? Pero pues obviamente cacahuate viene del náhuatl. Entonces, pues son cosas que debemos aceptar de otros países, su lenguaje, y si vamos a otros lados, pues adoptarlo, ¿no? También sería muy interesante volver un poco a esas lenguas, volver a aprender más sobre estas lenguas, porque finalmente creo que tal vez hay cosas
que nos estamos perdiendo de nuestros antepasados por haber olvidado estas lenguas, sus Sí, lenguas originarias. obviamente, pero es que son buenos ya. Pero bueno, dejamos esa aclaración para quienes quieran leer el libro. Esperamos que puedan leerlo. Y bueno, finalmente ya nos adentramos a los temas de esta novela, ¿no? Ay, pues empezamos con la necesidad, que yo creo que es una de las sombras que nos ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no? Y es justamente la necesidad te lleva a Ujú. ¿qué vas a hacer si necesitas comer, si necesitas medicamento, si necesitas curarte, por así decirlo? ¿Qué vas a hacer? Esa es tu necesidad y justamente nos hablan en este libro de esa necesidad de muchas formas, ¿no? Una, pues la ignorancia lleva a los indígenas a cometer error tras error y pues están en error y ensayo, porque no tienen un guía realmente quien les muestre el camino. Un verdadero guía que les muestre un verdadero camino, sobre todo con su salud, ¿no? Ves esa necesidad de alimento, pero también ves que no pueden diferenciar ciertas cosas, ¿no? Entonces pueden llegar a comer cosas podridas, pero tienen hambre, tienen la necesidad de. Entonces es algo como un tema muy doloroso en este libro, un tema para recapacitar muchísimo y para tener mucho estómago, la verdad. Sí, y como lo mencionábamos al inicio, la necesidad de ellos justamente no es la misma necesidad que tiene el hacendado. Y a pesar de eso, ellos se ven involucrados en esto. Ellos tienen que trabajar para que otro tenga pues más dinero para poder pagar sus deudas. Sí, como lo mencionas, la necesidad es algo muy marcado dentro de la novela. Está muy marcado. Y justamente lo pasaste, que hay descripciones en las cuales tal vez para cualquier persona, tal vez para ti o para mí son un poco pues hasta repulsivas, pero finalmente hay que entender que es la necesidad de esas personas. Sí, o sea, yo lo entiendo, es muy fuerte, la verdad, fueron 2 escenas que la verdad me costaron mucho trabajo y una de plano me la brinqué, lo siento, pero no pude. Y entiendo que son sus costumbres y que son sus ideas, ¿no? Pero para mí es algo bastante repulsivo y más por la forma en que fui educada, ¿no? Y otra de las cosas, o sea, yo tenía médico en casa, entonces, pues leer ese tipo de cosas sí fue un golpe muy fuerte para mí y la verdad sí me dejó en shock, o sea, sí fue como, espérenme tantito, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Lo entiendo? Sí. ¿Me da mucha tristeza? Pues también. O sea, la verdad es que sí me dolió mucho esas escenas porque no es una situación muy fácil, ¿no? Entonces, realmente lean el libro para que vean de lo que estamos hablando. A lo mejor me van a decir, pues nada más con ver tu opinión, pues ya se me quitaron las ganas, ¿no? Pero no, al contrario, es una forma de conocer nuestra historia, de conocer nuestras raíces y de ver que las situaciones realmente no han cambiado. Sí, y mencionabas esto de la educación y justamente esto nos lleva por lo que dentro del libro, perdón, hacen mención de la supuesta civilización de esta comunidad. Vamos a dejar algo en claro. Muchos hablan de llevar civilización a lugares apartados, pero ellos tienen su forma de civilización. El hecho de que tú creas que algo es civilizado no significa que otra perspectiva no sea civilizada, porque al final de cuentas sigue siendo una civilización. Sí, a final de cuentas es una civilización, ¿no? Y es un error que cometen muchos muy a menudo, ¿no? O el progreso, a base de una destrucción, porque realmente para progresar tienes que destruir una zona que ya tiene sus habitantes, tiene sus animales, tiene su hábitat hecho, pero tú dices, no, 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 voy a pónganle el negocio que quieran,
para traer un progreso, ¿no? Y lo que están haciendo es talar árboles, matar animales, quitar el ecosistema de muchos animales, hacerlos que se muden a otro lado, y también la gente que está ahí, que convive con estos animales y que vive de esa zona, se tiene que marchar por el progreso. Y la verdad es que, espérenme tantito, hay algo que yo admiro muchísimo en Perú y es su granja Porcón. En Cajamarca. Sí. En Cajamarca. Creo que progreso y naturaleza pueden llevarse súper bien y es el mejor ejemplo y debería de ser un ejemplo para toda Latinoamérica, la verdad. Y si siguieran en Perú con esa idea de la granja Porcón por todas sus regiones, híjole, sería maravilloso para Perú. Yo creo que vamos a dar más detalles de Granja Porcón en otro capítulo, pero sí, el tema de Granja Porcón es un caso muy, muy particular, muy interesante. Pero regresando a lo del libro, ¿no? Para no desviarnos, sobre todo por la falta de tiempo. El detalle es que, por ejemplo, tienes un grupo de personas los cuales están acostumbrados a una forma de vida. Son personas que tal vez no han desarrollado mucho como nosotros el concepto de propiedad, de esta área de tierra es mía. Tal vez no tiene tan desarrollado eso, sino es más el hecho de, oye, somos una comunidad y vivimos en estas tierras. Entonces, claro, llega una corporación, llega una persona o un grupo de personas, lo que tú quieras, y dice, pues esto en teoría o bajo leyes no tiene dueño. Entonces vamos a apropiarnos o vamos a comprárselas al Estado, todo lo que tú quieras. ¿Y qué pasa con esas personas? Justamente viene esto de lo que se llama el desplazamiento. Agarras, traes lo que supuestamente es el progreso, la civilización, y traes ya con el concepto de dinero un poco más fuerte. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Como ven que ya no pueden vivir en este lugar, simplemente tienen que mudarse, irse de ese lugar. El lugar que era su hogar, ahora ya no pueden vivir ahí, ya no pueden mantenerse ahí. En este caso de los guasipungos, no es muy así, pero es una crítica hacia eso. En el caso de los guasipungos son obligados a desplazarse. Entonces también aquí nos adentramos ya en el último tema, el cual es el abuso. El abuso de yo tengo el poder para hacer esto, entonces lo hago, no me importa a quién afectar. Uh-huh. Justamente la civilización. Y nos vamos a lo que es el abuso. Híjole, en este libro, voltees para donde voltees, vas a encontrar el abuso. Y es algo muy triste, porque se encuentra a todo nivel, ¿no? Uno, el abuso del terrateniente, otro el abuso del cura y otro el abuso de los mismos indígenas que se creen más que sus propios compañeros y que en vez de ayudar a sus compañeros, obviamente pues ayudan al cura y al terrateniente por unos cuantos pesos más o por unos tantos privilegios más, que es su forma de estas personas de mantenerlos controlados, ¿no? Digamos que no sabemos realmente cómo esas personas también fueron criadas, fueron adoptando esta idea de servir al hacendado o al cura, al terrateniente, ¿no? De una manera un tanto ciega. No lo digo para justificarlo, ojo. Simplemente digo que al final de cuentas es otra forma de pensar. Pero aún así, creo que hay que ser un poco más empáticos y sobre todo teniendo esa misma relación con otra persona. O sea, siendo de la misma localidad, tal vez en un pasado habiendo pues sufrido las mismas cosas, ¿no? Entonces hay que ser un poco más empáticos con respecto a eso. Es que como te lo digo, o sea, ellos crecen con la idea de servir porque vieron a sus padres que servían, porque sus padres servían al patrón porque vieron que sus padres también lo hacían, pero ¿por qué en un principio se empezó a hacer? Pues porque no querían palos. Uh-huh. Esa es la cuestión. Entonces empiezan a servir para que no haya palos y se va haciendo una cadenita, pero pues a final de cuentas terminas despreciando a tu misma gente por alguien que realmente no te está dando beneficios ni te está viendo como persona, te está viendo como
una herramienta o un utensilio, algo que utilizar para poder mover masas, ¿no? Además, el ambiente. O sea, todo el ambiente está lleno de abusos. Por ejemplo, tú dices, si estuviéramos dentro de la novela de los Guasipungos, si fuéramos indígenas Guasipungos, diríamos, pues, ¿cómo se llama el hacendado me está tratando mal, voy con los encargados de las leyes, con personas que dices, me van a proteger por la ley, y no. Igual les niegan el derecho y dices, entonces pues bueno, como se supone que estas personas están actuando mal y como el representante de Dios en esta tierra debe ser bueno, voy con él. Y no, lo mismo. O sea, por donde lo veas, toda esa cadena de mando y todo el ambiente está lleno de abuso. Entonces, ¿a quién recurrir? Simplemente... Pues es que no pueden recurrir a nadie en estos casos. Uh-huh. Y es lo que da tristeza y es lo que duele, ¿no? Porque muchas veces, en vez de ayudarnos los unos a los otros, nos ponemos una traba, ¿no? Uh-huh. Aquí en México tenemos un dicho que dice, no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. Bueno, de hecho esa frase lo escuchas en toda Latinoamérica. Justamente. Y es realmente así, porque muchas veces decimos, pues no sé, vemos en las noticias que maltrataron a algunas personas que estaban exigiendo sus derechos y decimos, pues qué mal, y nada más. No se nos ocurre cuestionarnos. ¿Por qué? No, o por ejemplo, alguien que está marchando por sus derechos, que hace una marcha, es que estos que se están marchando, que van a quejarse, ya me hicieron tráfico y no puedo pasar. Un poco de empatía, o sea, a ver, si tú estuvieras en su lugar, también tal vez estuvieras marchando, ¿no? Y pidiendo las mismas exigencias que ellos piden. Entonces, si te hacen un poquito de tráfico, pues bájate de tu carro y únete con ellos, ¿no? Sé empático. Uh-huh. Porque finalmente, otra vez, volvemos a lo mismo. La realidad que una persona tiene no es la misma que tiene otra persona. Y claro, puede gustarte una marcha o no. Por ejemplo, a mí hay algunas marchas que se me hacen absurdas, pero creo que finalmente, si tienen la idea de que están luchando por algo que para ellos les parece justo, ok, háganlo. Pero al final de cuentas, pues yo creo que siempre la empatía y entender que porque alguien haga una marcha o porque alguien se queje de algo, no significa que esté mal o que tal vez esté inherentemente bien. Simplemente es otra realidad y más allá de negarlo o aceptarlo, hay que cuestionarnos, hay que ver por qué sucede esto. No simplemente decir, pues esta persona eligió, no sé, a alguien que lo represente que es socialista o alguien que es capitalista y está mal simplemente por ese hecho. No, hay que cuestionarnos por qué suceden estas cosas. Entonces, realmente llevar todo esto al cuestionamiento. Sí, es muy fácil decir, pues, esto no funciona, esto otro no funciona, o esto no debería ser así, o esto tampoco, pero realmente creo que la primera línea que debemos tener es justamente esa, el cuestionamiento. Sí, el cuestionamiento, y como lo dije al principio, la lectura nos ayuda mucho a eso, ¿no? A abrir la mente, a pensar de una manera diferente y nos enseña a cuestionarnos y cuestionar lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, pues también es como muy importante el que aprendamos y conozcamos. Yo sé que el internet no llega a todos lados y que muchas veces la educación en ciertas partes que están alejadas, pues es muy deplorable, pero bueno, poco a poco vamos a ir llenando esos vacíos, pero necesitamos de nosotros mismos, no de nadie más. O sea, nadie nos va a venir a salvar, ni nadie va a ser nuestro salvador, ni mucho menos. Nosotros mismos como ciudadanos, como gente de este lugar, como Latinoamérica, nos toca salvarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Pero bueno, esperamos que les haya gustado al menos esta reflexión un poco. Si no están de acuerdo con nuestras opiniones, los invitamos a que lean el libro y nos dejen en los comentarios a ver qué opinan. Entonces vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, ya estamos de regreso después de mordernos la lengua muchas veces y pues tratar de dar lo mejor de nosotros y meternos en temas que no queríamos, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo, pero ya estamos aquí para ver qué vamos a hacer la próxima semana. Cuéntanos, Luis. Bueno, pues la próxima semana sí vamos a maldecir a toda la política. ¡Yeah!
Ah, no, ¿verdad? No, sí, esto va a tener que ser muy bien editado. Pero bueno, la siguiente semana vamos a entrar a esta temática ya del Día del Padre. Vamos a llenarnos de algarabía. Sí, claro. Obviamente, creo que es válido, ¿no? Hacerlo. Hicimos una temática con respecto de la madre y no sé si les habrá gustado, esperamos que sí. Y bueno, creo que también es importante también rescatar la figura del padre. No hay mucho contenido como el de la madre y no entiendo por qué, la verdad. Por favor, escritores, pónganse las pilas y hagan más contenido para el Día del Padre. Es que a lo mejor no es muy agradable, ¿sabes? No, sí, realmente hay muy poco contenido, pero lo entiendo, la celebración del Día del Padre en la escuela no se hacía antes, ahora ya se hace, creo que el domingo, a pesar de que el señor descansa y en vez de que se vaya a comer con su familia y echarse una chelita, pues lo mandan al colegio a escuchar poemas, a escuchar niños llorones. Cantando y shalala, ¿no? Entonces... Y en vez de disfrutar su día, reniega más. Sí, de por sí que se supone que es su día y terminan pagando todo. Pero bueno, es algo de ser padre, y tengo entendido que es muy padre, no lo sé. Pero queremos hacer esta dinámica, ¿no? Y pues vamos a empezar con poemas. Exacto, el próximo capítulo vamos a hacer poemas sobre el Día del Padre. Y voy a leer un pequeño fragmento de este poema, justamente, que se llama A mi padre, de Pablo Neruda, el cual va a dar inicio a esta temática. Bueno. Dice: a Dios doy gracias por ser mi padre, por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste, y de mi ser siempre cuidaste, por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía. Me gustó esa parte. Sí, está muy bonita. La verdad es que sí está muy bonita. Habrá quienes les llegue y pues qué bueno por eso. Pero pues bueno, si les ha gustado este video, regálenos un like, por favor ayúdenos a compartirlo, suscríbanse al canal, eso nos ayudaría muchísimo para poder llegar a más gente y pues también para nosotros crecer. Y pues ya saben que estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Biblioteca Social, van a encontrar pues diferentes publicaciones. Ahorita ya empezamos también esta semana con la temática del Día del Padre y pues nada más va a ser una semana, que también fue igual con el Día de la Madre, fue una semana, entonces va a ser también una semana nada más para el Día del Padre con las publicaciones. Sí. Y pues bueno. Aunque aquí en Literando Podcast vamos a hacer 2 publicaciones. Bueno, vamos a hacer 2 videos con respecto a la temática del Día del Padre, igual que fue con el Día de la Madre. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente. Adiós.